Empezando y el otro terminando ya. Ok. Eso ahora vamos. Como lo que es encender una bombilla o un LED a cierta distancia, y esto podría parecer como hasta un truco de magia. Esta posee una resistencia que sirve para evitar que se queme el transistor, el cual funciona como un interruptor que se abre y se cierra muchas veces cada segundo. Y con esto esta logra una corriente intermitente. Esta corriente es indispensable para que la bobina primaria que produzca por la ley de Ampere un campo magnético. Si hubiéramos utilizado un transistor, la corriente hubiera sido continua y el campo magnético hubiera hecho que se varíe la corriente. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos sin que el sentido varíe con el tiempo. Ese dispositivo tenía muchas influencias en otros aparatos que usaban mucho, como por ejemplo lo que es la telecomunicación. Sabemos que Marconi fue el inventor de la radio, pero como claro está, Tesla fue conocido con la patente de Tesla. Por otro lado, este dispositivo fue creado con el fin de revolucionar la comunicación. Así, en un momento, Tesla tenía pensado transmitir datos por medio de este. El principio era básico, pero un poco complejo. Ahora se sabe que para transmitir datos se utilizaba mucho lo que era el infrarrojo, ahora se utiliza mucho lo que es el Bluetooth. En el infrarrojo se aplican ondas infrarrojas y aquí se ve presente la idea de la construcción de la bobina de Tesla, que su propósito era enviar radiofrecuencia. La construcción de la bobina de Tesla posee sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas es que sus materiales son muy asequibles porque se pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan materiales para electricidad. La construcción de estas reduce el costo de la energía eléctrica y hasta la contaminación, pero posee una gran desventaja, y es que al utilizar se debe tener mucho cuidado porque se utiliza altas tensiones debido a que trabaja con una gran cantidad de voltaje. Se dice que hay bobinas que pueden producir de 250.000 voltios a 500.000 voltios, y esto puede producir quemaduras en la piel si no se tiene cuidado. Gracias a este invento podemos utilizar energía sin cable, ya que este posee una combinación eléctrica que enciende todo lo que está a su alrededor. También se ve la bobina de Tesla hasta en la fotografía y en la aplicación de la jaula de Faraday. Buenas, mi nombre es Isabel Reyes y en este momento les estaré hablando un poco sobre lo que es la bobina de Tesla.
Ahora bien, una bobina de Tesla es un transformador que acumula tensiones extremadamente altas utilizando electricidad de corriente de alta frecuencia. La bobina de Tesla es un pequeño transformador que es capaz de ionizar el aire y producir efectos muy curiosos. Buenas, mi nombre es Jenny Rodríguez y voy a hablar sobre el principal creador de lo que es la bobina de Tesla para de esta forma entender un poco mejor lo que es nuestro proyecto, su funcionamiento y de lo que esto trata. De igual forma, entenderemos mejor la vida de este personaje y qué lo impulsó a crear estas innovaciones en los años en los que estuvo viviendo, y cómo este fue rechazado por la sociedad por su habilidad de ver lo que se podría lograr en unos años y que actualmente está sucediendo. Es gracias a muchos de sus inventos que se pueden emitir ondas a largas distancias y es así como comenzó la creación de lo que ahora se conoce como la radio. A los 17 años, el físico e ingeniero Nikola Tesla, que había nacido el 10 de julio de 1856, estuvo a punto de morir de cólera, aunque quizá fue este episodio el que lo impulsó a convertirse en el genio que llegó a ser. Mientras convalecía de la enfermedad, su padre le prometió que si se curaba le enviaría a una gran escuela de ingeniería, que era una de las cosas que a él más le gustaba porque desde pequeño se sentía interesado por esto, ya que su madre trabajaba en una tienda de electrodomésticos y esto como que siempre le había llamado la atención. Después de cumplir con el ejército, Tesla se matriculó en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria, y más tarde en la Universidad de Praga, que se encuentra en la República Checa. Estudió ingeniería mecánica, eléctrica y física, y consiguió trabajo en diversas empresas europeas. Cuentan que mientras paseaba por el parque con un amigo, desarrolló lo que ahora se conoce como el concepto de un motor de inducción, que es un motor de corriente alterna accionado por inducción electromagnética, del que desarrolló un prototipo mientras trabajaba en Estrasburgo y que fue probado con éxito. En 1888 descubrió el campo magnético giratorio, un principio de la física que forma la base para casi todos los dispositivos que usan la energía de corriente alterna, y se unió a la empresa de Edison Continental de París, que lo llevó a colaborar con Thomas Alva Edison. Tras un periodo de trabajos en conjuntos que ellos hicieron por un breve tiempo, pero que resultó ser fructífero, las diferencias entre los dos científicos acabaron con la sociedad. Edison defendía un modelo de negocio eléctrico basado en la corriente continua, para la que ya había hablado con algunos inversores que ya en 1888 convirtieron su idea en el primer sistema de distribución eléctrica del mundo, con 110 voltios de corriente continua, y estos ya tenían 59 clientes en Manhattan. Sin embargo, Tesla creó un modelo basado en la corriente alterna. Esta controversia pasó a la historia como lo que ahora se conoce como la Guerra de las Corrientes, aunque la razón la tenía Tesla, que había ideado un modelo mucho más eficiente, gracias al que ahora es posible encender la luz de tu casa. Al físico le acompañó durante toda su vida una sola idea, y esta era lograr que la energía llegara de forma gratuita a todo el mundo, incluso a los más pobres. Fue precursor de todas las transmisiones inalámbricas en tiempo real y en un espacio virtual, y también ideó los principios teóricos del radar, el control remoto, la turbina sin paletas, y realizó investigaciones en el campo de la propulsión electromagnética y la robótica, disciplina a la que auguraba un gran futuro. En la búsqueda de su gran obsesión, la transmisión inalámbrica de energía, en noviembre de 1890, el ingeniero consiguió iluminar un tubo vacío sin cable alguno, haciéndole llegar energía a través del aire. En 1895 diseñó lo que ahora es la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, una gran victoria para la corriente alterna. Pese a sus grandes contribuciones a la ingeniería, Tesla murió solo y pobre en la habitación del hotel en la cual residía en la ciudad de Nueva York el 7 de enero de 1943 a los 86 años de edad. Para la posteridad quedan sus logros y sus pensamientos, los cuales fueron increíblemente premonitorios, y entre ellos está la siguiente frase que dice:
Cualquier persona, en mar o en tierra, con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo, podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. Esto se podría poner como ejemplo los mismos celulares que nosotros utilizamos, que nos permiten, tal como dice, recibir noticia o mensaje de cualquier persona en cualquier parte que estemos, tan solo con el Internet. La Tierra se asemejaría a un inconmensurable cerebro capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. La bobina de Tesla no es su invento más útil, pero se continúa enseñando en escuelas con fines didácticos y afortunadamente el instrumento lleva su nombre, lo cual resulta una manera más fácil de poder reconocer que fue algo inventado por Nikola Tesla. Elaborado a partir de la teoría del condensador de descarga que había descubierto Lord Kelvin varias décadas antes, la intención original del inventor era usarlo para generar y transmitir inalámbricamente energía, que es lo que hoy conocemos como electricity. Mi nombre es David Quesada y hoy voy a hablar sobre las leyes que aplican en una bobina de Tesla. Las leyes que se aplican en la bobina de Tesla son las siguientes. Número 1. La ley de la inducción electromagnética. Esta ley se define por ser un proceso de inducir una corriente eléctrica a un cuerpo medio que está expuesto a un campo magnético variable. Cuando este cuerpo es un conductor, lo que hace es que genera una tensión inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en el año 1831, y lo que quiere decir es que la magnitud de la tensión inducida es proporcional al flujo magnético. La segunda ley, la ley de Lenz. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de energía. Lenz comprobó que la corriente, debido a la flama inducida, se opone al cambio del flujo magnético de forma que la corriente mantenga el flujo. Tercera ley, ley de la frecuencia natural. Es la frecuencia que tiene tendencia o facilidad para vibrar. Todos los objetos elásticos oscilan cuando son excitados por una fuerza externa. La frecuencia de la que un objeto elástico oscila libremente se le llama frecuencia natural de oscilación. Las oscilaciones electromagnéticas se pueden ver el mismo fenómeno el cual fue descubierto por Tesla. Tesla construyó un circuito oscilador que llamó primario y acercó a él una bobina que llamó secundario, cuya frecuencia natural fueron iguales. La relación de vueltas entre el segundo y el primario depende del voltaje obtenido. La energía producida por el circuito primario es inducida en la bobina secundaria con el mayor número de vueltas, la cual es la resonante a la frecuencia natural primaria. Es resonante a la frecuencia natural del primero debido al circuito oscilante secundario por su inductancia y la capacidad distribuida en ella misma. Este circuito secundario produce ondas electromagnéticas de alta frecuencia y alto voltaje. Las ondas propagadas hacen posible la ionización de los gases y hace posible también poder hacer otros tipos de experimentos. Buenas, mi nombre es Cristian Collado y a continuación estaré hablando acerca de los materiales que se usaron para la bobina de Tesla. El primer material usado fue un transistor, que es un dispositivo que regula el flujo de corriente, actuando como interruptor o un amplificador para señales electrónicas. El transistor es un componente electrónico compuesto por materiales semiconductores de uso virtual, pues ya que se encuentra en dispositivos de uso cotidiano como las alarmas, móviles y ordenadores. El transistor consiste de una base, un emisor y un conector. Un transistor tiene dos funciones. Estas dos funciones son dejar pasar las señales eléctricas o cortarlas, y funciona como un elemento amplificador de señales, ya que este puede amplificar en tres estados, que son activo, donde pasa una parte de las señales, puede ser un corte, donde anula toda señal, y puede ser saturación, donde toda corriente electrónica pasa. El siguiente material del cual se va a hablar es la resistencia eléctrica, que es toda oposición que encuentra la corriente eléctrica en su paso por un circuito eléctrico cerrado, frenando el ímpetu de las cargas eléctricas. Cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga de resistencia, es un obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica posee varios anillos de colores para saber el valor de la resistencia, los cuales ya han sido identificados en un convenio para que así todo el mundo esté de acuerdo con qué representa cada color, para así saber la resistencia de este cabo. Luego está el interruptor. El interruptor es un elemento intercalado de un circuito eléctrico con la capacidad de interrumpir la corriente eléctrica y que éste deje de funcionar.
Generalmente, este se fabrica mediante elementos metálicos conductores de corrientes, sobre lo cual se actúa manualmente un tope plástico para evitar contacto involuntario con los conductores de corriente, y con ellos los alambres. En el circuito, el interruptor se basa en abrir en un determinado punto, así cortando el paso de la corriente a través de los conductores y así el circuito deja de funcionar. Ya. Luego está la pila, que es una estructura de datos en la que la inserción y extracción de elementos se realizan por un extremo llamado cabeza. Las pilas o baterías son dispositivos portátiles que almacenan energía y permiten proveer corrientes eléctricas a cualquier artefacto que no esté conectado a una red eléctrica. Y esta básicamente, la bobina de Tesla, sirve como un generador. Ya. Y por último tenemos lo que es la bobina. En la bobina tenemos dos cables. Tenemos el cable principal que da 2 vueltas a la bobina y el cable secundario, que es un cable de cobre, el cual le da 287 vueltas a la bobina. Estos dos cables crean un efecto electromagnético, el cual causa el fenómeno de que el bombillo se prenda, como será demostrado al final del video. Pasos para armar nuestra bobina de Tesla. Primero, empezamos a embobinar el tubo de PVC con un alambre de cobre, quedándonos un tubo de PVC con alambre de cobre de 287 vueltas. Luego lo adherimos a nuestra base. Después seguimos con fijar el transistor a nuestra base. Luego pegamos el interruptor y soldamos la resistencia a la base de dicho transistor. Soldamos el cable pelado de cobre a la base del transistor. Después hicimos la bobina primaria que tiene 2 vueltas y uno de esos extremos lo soldamos a una de las partes del transistor. Usando cables de corriente conectamos uno de los extremos de la bobina primaria a uno de los extremos de la resistencia, creando otro puente desde la resistencia a un contacto del interruptor, y luego procedemos a soldar los conectores de la batería. Luego de conectar la batería, procedemos a encender el interruptor y probar nuestra bobina de Tesla.